placer estar con ustedes otra vez. Gracias a Dios por esta semana que pasó. Dios ha sido fiel de diferentes maneras. Y sé que cada uno de ustedes también puede testificar de eso. Dios es grande, es poderoso y Él tiene control de cada situación. Y en este momento quiero darles la bienvenida a este segundo video del libro de Judas. El día de hoy vamos a ver algunas cosas interesantes, algunas cosas muy interesantes acerca de este libro y acerca de lo que Judas quiso decir en ese momento y de qué manera estas enseñanzas son aplicables ahora en nuestra vida. Para hacer un pequeño resumen del video anterior, vamos a hacer un resumen muy rápido y luego vamos a empezar con los puntos del día de hoy. Vamos a iniciar orando, ¿verdad? Vamos a iniciar orando y empezar el video. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios del cielo y del universo. Quiero darte gloria, honra y alabanza en este momento, Señor, y agradecerte por cada una de tus bendiciones y por cada una de las cosas que haces en nuestras vidas. Padre, Señor, quiero darte gracias, Señor, por cada una de las personas que está presente en este momento, por cada una de las personas que está, Señor, del otro lado de la pantalla, Señor, acompañándome en este momento, Señor, en el cual vamos a estudiar el libro de Judas, vamos a completar los textos que nos faltan, Señor. Por eso, Padre Celestial, yo te pido que tomes el control de este momento, que tomes el control de este tiempo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento para poder comprender la palabra de Dios, Señor. Gracias por este tiempo. Sé tú, Señor, obrando en cada corazón. Señor, dirige mis palabras, Señor, que no sea yo hablando, Señor, que no sea mi capacidad humana, Señor, sino que seas tú obrando a través de mi vida. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, tomes el control, Señor, y que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros, Señor, pueda salir transformado y renovado por el poder de tu Espíritu Santo. A ti sea toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Hermanos, bien, vamos a hacer entonces un resumen del video número 1 así rápidamente. Habíamos visto la importancia de cómo Judas, siendo medio hermano o hermano de Jesús, escribe este libro y él empieza este libro diciendo que es siervo de Jesucristo y hermano de Santiago o Jacobo, que es el que escribió la carta de Santiago, ¿verdad? Y bueno, habíamos visto que decía a los amados, ¿no? Aquellos que han sido llamados, a los llamados. Habíamos visto que en el original decía llamados, amados, y el otro era protegidos, ¿verdad? Y habíamos visto esta triada de palabras, y luego habíamos visto que él deseaba que ellos sean multiplicados prácticamente en misericordia, en fe y en amor. Correcto, entonces él deseaba esto para las personas que iban a leer esta carta, y luego Judas empieza prácticamente diciéndonos que el propósito por el cual él había escrito esta carta era de que él ya había estado pensando acerca de hablarles acerca de su común salvación, ¿no? Y entonces nosotros cuestionábamos el por qué es que Judas quería hablar de nuestra común salvación. ¿Qué tiene que ver la salvación con lo que estaba pasando en ese entonces? Y Pablo en Judas estaba prácticamente mencionando de que habían ideas gnósticas, ¿verdad?, de ese momento, del primer siglo, que estaban yendo en contra de las doctrinas de la salvación. Habíamos visto, por ejemplo, que una de las ideas gnósticas era que prácticamente Dios, al ser un ser perfecto, Él no podía tener una relación personal con seres imperfectos. Y esto iba en contra de la doctrina de la salvación, porque una de las consecuencias de la salvación es que ahora podíamos tener acceso a ese lugar santísimo y tener comunión con el Padre directamente a través de Jesús y de su Espíritu, ¿verdad? Nos ha sido dado ese Espíritu, hemos sido sellados con el Espíritu Santo en nuestro corazón, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, según el libro de Tito,
y prácticamente estas ideas pues iban en contra de las doctrinas de la salvación, ¿no? Decían de que prácticamente, por ejemplo, los gnósticos pensaban de que ya que la carne era mala y el espíritu era bueno, pues que no importaba lo que hicieras con tu cuerpo, ¿no? Total, la carne es mala y lo único que importaba era de que tú concentres tu espíritu y que tu espíritu sea de servicio para Dios. Esto aparentemente parece bueno, pero obviamente va en contra de las doctrinas de la salvación, que prácticamente son las consecuencias de las acciones que nosotros debemos tener como consecuencia de haber sido salvos, y que Pablo nos enseña en la carta a los Romanos en el capítulo 12, 13, 14, 15 y 16, ¿no? Que es lo que hayamos visto en los últimos videos de la carta a los Romanos. Entonces prácticamente Pablo en los capítulos de Romanos nos dice que debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia y que debemos caminar en santidad. Entonces todo esto va en contra de lo que prácticamente las ideas gnósticas iban en contra de lo que se enseñaba en la doctrina de la salvación. Creo que esto hace sentido el por qué Judas dice que él estaba pensando ya hablarles acerca de esa común salvación que tenían, porque él sabía de que estas doctrinas gnósticas estaban atacando la doctrina de la salvación, y obviamente es donde Judas nos dice prácticamente: yo los exhorto. Ya habíamos visto esa palabra en griego, que prácticamente esa palabra que era parakaleo, ¿verdad? Significaba prácticamente una insistencia, una llamada de atención constante para que tú hagas algo, sobre todo para que tú puedas ser partícipe de la necesidad de la iglesia de poder defender la fe. Por eso es que dice que nosotros debemos pelear fervientemente por la fe, y está hablando acerca de esas enseñanzas y ese conjunto de doctrinas que nos habían sido entregadas por los apóstoles, y que Judas nos está diciendo que nosotros debemos pelear para que esas doctrinas se mantengan intactas, ¿verdad? Que no sean corrompidas por, como dice Pablo, por filosofías huecas, ¿verdad? Entonces, y estas herejías que se estaban levantando en el primer siglo y que lo único que estaban haciendo era corromper las doctrinas que habían sido dadas por los apóstoles y por nuestro Señor Jesucristo. Entonces prácticamente Judas les está diciendo todo esto, y luego Judas, al hablar de los apóstatas, que prácticamente de estas personas que al principio empiezan a caminar en la verdad, pero luego se van del camino y se salen de la verdadera doctrina, porque prácticamente nunca realmente, según lo que hemos leído en las cartas de Romanos y lo que hemos leído en la carta de Judas, prácticamente nunca fueron de la verdad, ¿no? Como dice la Biblia, Judas, como dijo Jesús, Judas estuvo entre nosotros, pero nunca fue parte de nosotros. Son personas que aparentan piedad, que aparentan ser creyentes, que aparentan creer, pero realmente no han tenido una conversión genuina, y esa falta de conversión se va a ir viendo en el tiempo, ¿no? El tiempo va a hacernos ver de que realmente ciertas personas no tuvieron una conversión genuina, realmente no creyeron en Jesucristo, su vida no fue transformada, y prácticamente lo único que hacen es terminar alejándose de la verdad y prácticamente desertan, ¿no? Salen por decir así, del ejército, son desertores de la fe. Y bueno, y Judas nos está diciendo que el problema no es que solo desertan, sino que el problema es que al desertar de la fe prácticamente empiezan a tener un conjunto de ideas que contaminan la sana doctrina, y estas ideas tratan de insertarlas dentro de la iglesia y contaminar a los demás. Entonces creo que eso es lo que Judas prácticamente está diciendo en esos textos, y está animando a que nosotros podamos combatir contra estas ideas. Muy bien, y para eso Judas nos pone 3 ejemplos interesantes, ¿no? Nos habla acerca del pueblo de Israel, que prácticamente fue un pueblo que no obedeció la ley de Dios, y que a pesar de que Dios había hecho tanto por ellos, Israel simplemente en el desierto fue rebelde a la ley de Dios y no obedeció al Señor. Ya habíamos mencionado en el video anterior que la consecuencia de esa desobediencia fue de que prácticamente todas las personas de 20 años para arriba, ninguna de ellas entró a la tierra prometida, ¿verdad?
y que habíamos hecho un cálculo matemático en el video anterior y habíamos dicho de que en los 38 años, que aproximadamente de 38 a 40 les tomó llegar a ellos a la tierra prometida, y que si tuviéramos que hacer un cálculo de velocidad al caminar o velocidad al correr sería unos 5 kilómetros por hora, y haciendo un cálculo entre distancia entre Egipto y la tierra prometida, les hubiese tomado solo semanas, ¿no? Pero les tomó 40 años debido a su rebeldía. Y podemos ver que el castigo fue que durante esos 38 años, cada día morían 90 personas. O sea, en promedio, cada día morían 90 personas, y ese fue el castigo que prácticamente Israel tuvo, porque las generaciones de 20 años para arriba, ninguna de ellas entró a la tierra prometida. Y vemos luego que Judas menciona que esta rebeldía también no solo la había tenido el pueblo de Israel, sino que también la habían tenido los ángeles, ¿no? Entonces nos menciona primero el pueblo escogido, luego nos menciona a seres sobrenaturales como los ángeles, y luego nos dice que estos seres sobrenaturales como los ángeles habían abandonado prácticamente sus lugares de sus funciones para prácticamente venir a desobedecer a Dios, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver después en los retos de interpretación, porque es un tema que me gustaría tocarlo con detenimiento. Pero luego también menciona, lo que quiere enfatizar en ese texto es la rebeldía de los ángeles a la autoridad de Dios. Dios le había dado una función y prácticamente ellos habían desobedecido lo que Dios les había dicho. Al igual que Israel, habían desobedecido la ley de Dios. Y luego Dios menciona ya un pueblo totalmente pagano como Sodoma y Gomorra, donde prácticamente vemos cómo Judas hace recordar los actos de homosexualidad y los actos de perversión sexual que tenían en Sodoma y Gomorra, y todos sabemos que Sodoma y Gomorra fue destruido con fuego, y hay pruebas científicas de eso. Entonces Judas nos menciona, estoy haciendo un resumen del primer video, y Judas nos menciona todos estos puntos que les acabo de mencionar, y ahora en el versículo 2 pues Judas va a profundizar un poquito más sobre eso. Muy bien, entonces empecemos con el video número 2. Los invito a que abran sus Biblias en Judas capítulo 1, versículo 8. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a leer desde el versículo 8. Dice, aunque ya habíamos leído el versículo 8, pero igual vamos a volverlo a leer. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Esto es algo interesante porque aquí Judas nos está dando algunas características. Luego al final de este video voy a mencionarles todo el perfil que tiene un apóstata según la carta de Judas. Pero, por ejemplo, aquí en este versículo 8 podemos ver que Judas está diciendo que estos apóstatas son soñadores, ¿no? Son soñadores que mancillan la carne. En base al contexto, está hablando de personas que prácticamente van a cometer pecados con su cuerpo, ¿no? Estamos hablando de adulterio, fornicación, lascivia, lujuria. Prácticamente son personas que algunos comentaristas plantean que eran personas que se dejaban llevar por los placeres del cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es que son personas que van a mancillar la carne, ¿no? Van a mancillar el cuerpo. Y no solamente esto, sino que dice que son personas que rechazan la autoridad, o sea, son personas que no quieren someterse a la autoridad de Dios, a las leyes de Dios, son personas que no quieren someterse a ninguna autoridad, no son autoridad eclesiástica como un pastor, sino estamos hablando de la autoridad superior como Dios, a través de sus leyes. Y vemos que son personas que blasfeman de las potestades superiores, y estamos hablando que hay una falta de respeto contra las potestades superiores, en este caso son los ángeles, ¿no? Aquí la palabra se está refiriendo no a los ángeles caídos, sino a los ángeles que están alrededor del trono de Dios. O sea, se burlan de las autoridades superiores como los ángeles y se mofan de todo lo que es sobrenatural y todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces está dando tres características interesantes, ¿no? Primero, que son soñadores que mancillan la carne, o sea, están hablando de personas que pecan con su cuerpo, ¿no? O sea, a través de pecados sexuales, ¿no? Luego habla de que rechazan la autoridad, y luego que blasfeman de las potestades superiores, se burlan de todo lo que es con respecto a los ángeles,
con respecto a Dios, ¿no? Y no hay respeto con respecto a estas autoridades superiores, ¿no? Luego dice en el versículo 9, y es ahí donde vamos a hablar un poquito, dice, pero cuando, dice, el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió Miguel, dice, ¿no? A proferir juicio de maldición contra él, o sea, contra el diablo, ¿no? Sino que dijo, el Señor te reprenda. Este texto es interesante. Aquí sí voy a hacer algunas aclaraciones. Primero el texto está hablando acerca del cuerpo de Moisés. Está diciendo de que prácticamente el diablo contendía, o sea, peleó ¿con quién? Con Miguel, como está hablando aquí del arcángel Miguel. O sea, el diablo va a pelear con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Entonces, este texto es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque primero nos está revelando de que hay una lucha sobrenatural, espiritual, o hay lucha en el mundo espiritual, ¿no? No solamente en el mundo físico. O sea, en el mundo espiritual hay una lucha entre ángeles y Satanás, entre ángeles y demonios. Entonces, vemos que este texto está corroborando de que hubo una lucha por el cuerpo de Moisés, el cuerpo físico de Moisés, entre el arcángel Miguel y el diablo, ¿no? Obviamente él está diciendo algo interesante aquí. Primero yo quisiera mencionarles un poco de que si por ejemplo nosotros leemos Daniel capítulo 10, el versículo 3 y 21, Daniel capítulo 12 verso 1 y Apocalipsis capítulo 12 verso 7, hay algo interesante, ¿no? Y es que podemos ver por ejemplo cómo en Daniel capítulo 10 vemos cómo el ángel, en este caso el ángel Miguel tuvo que pelear por el cuerpo de Moisés. Sí, es cierto, pero lo interesante es de que aquí quiero mencionarles algo interesante. Por ejemplo, dice aquí, ¿no? O sea, en Deuteronomio 34, del 5 al 8 dice, y allí murió Moisés, dice, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, dice, ¿no? Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, pero nadie sabe hasta hoy dónde está el lugar de su sepultura. O sea, nadie sabe dónde fue sepultado Moisés, pero dice que Moisés murió, y aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab, y así se cumplieron los días de llanto y el duelo por Moisés. Muy bien, por ejemplo, otra de las cosas interesantes es que en Daniel capítulo 10 verso 13 se dice de que en el libro de Daniel se dice que el ángel Gabriel estaba prácticamente contendiendo, o sea, que contendía con un demonio, ¿no? Llamado el príncipe de Persia, el ángel Gabriel, ¿no? Pero como el ángel Gabriel no pudo vencer a este demonio, tuvo que llamar al arcángel Miguel, ¿no? Y este arcángel Miguel vino a ayudarle, según Daniel capítulo 10, verso 13. Y vemos esa lucha otra vez en el mundo espiritual, ¿no? O sea, vemos que el ángel Gabriel está luchando contra un demonio llamado el príncipe de Persia, y el ángel Gabriel, al no poder, tiene que llamar al arcángel Miguel para que el arcángel Miguel venga a ayudarle, ¿no? O sea, el arcángel Miguel vino a ayudarle. Entonces, el arcángel Miguel, que es el que fue a ayudar al ángel Gabriel, es el que es mencionado en Judas capítulo 9, cuando dice, pero cuando el arcángel Miguel, se está hablando de, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y esto es interesante, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso con el texto anterior? Porque el texto anterior, es el versículo 8, está diciendo que estos apóstatas tienen 3 características, ¿no? Y una de esas características es que blasfeman de las potestades o de las potestades angelicales o las potestades superiores, ¿no? En este caso se refiere a los ángeles. Lo interesante de esto es que está diciendo que estos apóstatas, que son seres, a pesar de ser seres arrogantes, que ahora vamos a ver eso, estos apóstatas son seres humanos, ¿no? Y al ser seres humanos tienen, por decir, tienen, ¿cómo diríamos? Se osan, por decir así, ¿no? A faltar el respeto a un ángel, ¿no? Y sin embargo, ni el arcángel Miguel, siendo el arcángel Miguel un arcángel poderoso, de autoridad, ¿no? Que fue a ayudar al ángel Gabriel, y que vemos que es capaz de pelear con el diablo, ni él, está diciendo el texto, fue capaz de reprender al diablo.
sabiendo que el diablo es un ángel caído, ni siquiera él se atrevió a faltar el respeto al diablo, ¿no? Sino que le dijo, ¿sabes qué? Que el Señor te reprenda. Entonces, aún esto hace ver de que siendo el arcángel Miguel, el arcángel Miguel le dijo al diablo que sea el Señor quien te reprenda, ¿no? O sea, ni siquiera él se atrevió, él respetó la autoridad de Dios. No solo respetó la autoridad de Dios, sino que supo que el diablo iba a ser reprendido por Dios, ¿no? Ni siquiera él se atrevió a mofarse de Satanás, ¿no? O sea, teniendo la autoridad para hacerlo, ¿no? Pero él supo respetar y dijo, el Señor sea quien te reprenda. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque siendo un ser sobrenatural, un arcángel, ni siquiera tuvo la actitud que tienen los apóstatas, ¿no? Los apóstatas, siendo seres terrenales, imperfectos, mortales, se atreven a faltar el respeto a las autoridades celestiales, ¿no? Entonces, estas autoridades prácticamente, pues, está hablando aquí de algo que contradice, ¿no? O sea, que está contradiciendo. ¿Por qué? Porque al ser un ser terrenal, pues no te puedes atrever a ir en contra de estas autoridades, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar para que se entienda esto. Ahora, con respecto al cuerpo de Moisés, es la primera vez, y este es un reto de interpretación, es el primer reto de interpretación que vamos a hablar ahora. Está mencionado en uno de los libros apócrifos, ¿no? Este libro apócrifo es el libro de la Asunción de Moisés. Es un libro que fue escrito entre el año 3 a.C. y el año 30 después de Cristo. Es un libro escrito en hebreo y arameo originalmente. Han habido copias en griego y en latín, pero lo interesante de este libro es que, pues, es un libro a lo que nosotros le podemos llamar pseudo epígrafo, ¿no? Pseudo epigráfico. ¿Qué significa? Es un libro que fue intertestamentario. Significa que es un libro que no fue escrito en la época del Antiguo Testamento ni en la época del Nuevo, sino en medio, ¿no? Estamos hablando entre el profeta Malaquías y Juan el Bautista. Hubieron aproximadamente 400 años de silencio donde no hubo ningún profeta en Israel. Y prácticamente en ese tiempo intertestamentario, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hubieron estos libros que van a ser libros pseudoepígrafos, ¿no? Estos libros pseudoepígrafos, prácticamente uno de ellos es la Asunción de Moisés y otro de ellos va a ser el libro de Enoc, que es uno de los libros que vamos a mencionar en un momento. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, para hacerlo de una forma sencilla, es que el hecho de que el libro de la Asunción de Moisés es un libro no canónico, significa que no fue considerado dentro del canon a la hora de armar la Biblia, porque no fue considerado un libro inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, o sea, simplemente el hecho de que Judas mencione una parte de este libro no significa que todo el libro de la Asunción de Moisés sea un libro inspirado. Esa es la razón por la cual no fue considerado en el canon de la Biblia, ¿no? O sea, para ser parte de la Biblia. Sin embargo, eso no significa que esa porción de ese texto esté revelando una verdad espiritual, ¿no? O sea, realmente se ve que Judas está consciente de que sí hubo una lucha espiritual entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. Y él está avalando esa parte. Pero eso no significa que todo el libro de la Asunción de Moisés sea un libro inspirado totalmente por el Espíritu Santo. Prácticamente tampoco estoy diciendo de que esa parte fue inspirada y la otra no. Lo que estoy diciendo es que justo esa parte que menciona el autor de la Asunción de Moisés coincide en que es verdad, ¿no? O sea, ese autor, que es un autor no bíblico, ¿no? Que, por decir así, fue un autor simplemente que decidió escribir algo, ¿no? Pero no fue Dios quien le mandó a escribírselo, como los demás que sí, como Pablo, como el rey David, ¿no? Como el profeta Malaquías, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los que están en la Biblia, ¿no? Simplemente escribió, pero eso no significa que él cogió algo que sí era cierto, ¿no? Y lo que sí es cierto es que obviamente, y está avalado por Judas, es que el pueblo de Moisés, el cuerpo de Moisés fue peleado por el arcángel Miguel y el diablo. Ahora, ¿con qué objetivo, no? ¿Cuáles son algunos de los comentarios? El que tiene mayor fuerza es que quizás Satanás quiso utilizar el cuerpo de Moisés como un ídolo, ¿no? Como
para fomentar idolatría. Recuerden que la mayoría, la Biblia dice que prácticamente dice aquí en Deuteronomio 34 verso 8, dice que los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días. O sea, el pueblo lloró 30 días por la muerte de Moisés. O sea, ¿se imaginan? O sea, Moisés era un personaje querido, ¿no? Y era tan importante que aún hasta los fariseos en la época de Jesús eran fanáticos de Moisés, ¿no? Entonces, Moisés era un personaje importante. Entonces, esta es la razón por la que debemos entender de que este acontecimiento que menciona Judas es un acontecimiento real. Y sí está escrito en el libro de la Asunción de Moisés, que es un libro no canónico, no inspirado por el Espíritu Santo, pero que eso no implica de que esa parte de ese texto sea una verdad. Y Judas está utilizando esta verdad para prácticamente darnos a entender lo que pasó y cómo el arcángel Miguel tiene que pelear con el diablo, pero aún así él no se atreve a reprender al diablo, sino que dice el Señor sea quien te reprenda, ¿no? Y está mencionando esta parte aquí interesante. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que dice luego el versículo 10? Aquí va a dar más características acerca de los apóstatas, ¿no? Voy a cerrar esto porque tengo aquí los textos, así más fácil para mí manipularlo. Muy bien, el versículo 10 dice, pero estos blasfeman, dice, de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Esto es interesante, porque Judas está diciendo, pero estos blasfeman, y aquí hay algo interesante, ¿no? La blasfemia es cuando tú haces algo ofensivo, alguna cosa ofensiva en contra de las cosas sagradas de Dios, ¿no? O sea, tú ofendes las cosas sagradas de Dios. Eso es una blasfemia, estás blasfemando, estás ofendiendo las cosas sagradas de Dios, estás ofendiendo la ley de Dios. Entonces prácticamente aquí está diciendo, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. O sea, está diciendo, ellos miran las cosas de Dios, las cosas sagradas que la Biblia dice acerca de Dios. En este caso está hablando de la Torá, ¿no? De los profetas, de todo lo que se decía acerca de Dios, y se burlan. O sea, ellos blasfeman porque ofenden. ¿Pero por qué ofenden? Él dice, ofenden de estas cosas que no conocen. O sea, el hecho de que sean personas que arrogantes intelectualmente hablando, pero sin embargo son ignorantes espiritualmente hablando, ¿no? Debido a que ellos no conocen, no pueden comprender esa verdad espiritual, porque ni siquiera han podido ser regenerados, no han sido regenerados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ha regenerado sus mentes, ¿no? Esta es la razón por la que este libro que está aquí, que se llama la Biblia, fue escrito para las personas que han sido regeneradas. Una persona que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, por más títulos que tenga, por más doctorados y postdoctorados que tenga, no va a poder entender las Escrituras, porque las Escrituras solamente pueden ser entendidas por alguien cuya mente y cuyo corazón ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Es por eso que aquí está diciendo, pero estas blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Y por qué estos se burlan de las cosas sagradas de Dios? Porque ni siquiera las pueden entender, no las pueden comprender, porque su mente, su entendimiento ha sido cegado y su mente no ha sido regenerada. Y eso lo podemos entender aquí porque, por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 2 verso 12 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, o sea, Pedro también dice lo mismo, mírenme, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, dice, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. O sea, miren lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo, hablan mal de cosas que no entienden. Y esto sucede en la actualidad. Quizás, obviamente aquí se está refiriendo a los apóstatas, ¿no? Aquellos que empezaron bien y luego se apartaron de la verdad. Pero mucha gente ataca la Biblia en estas épocas. Pero son cosas que no entienden, porque ni siquiera han leído la Escritura, ni siquiera han entendido cómo empieza y cómo termina, sino que son análisis fuera de contexto, ¿no? Porque ni siquiera han analizado la Biblia en su contexto total, sino que son ideas aisladas que leen en algún lugar, que aparentemente contradicen la Biblia o dejan la Biblia en ridículo, pero no se han tomado el tiempo de hacer un análisis profundo, ni siquiera lo conocen. Y por más que traten de entenderlo, no lo van a poder entender. Porque el libro de Mateo, por ejemplo, Jesús dijo,
En Mateo capítulo 11, si no me equivoco, dijo: gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, dice, y se las revelaste a los niños. Para poder comprender la Biblia tienes que tener un corazón diferente. No puedes venir a la Biblia con una actitud arrogante, pensando que tu intelecto y tu capacidad te va a permitir entender todo. Sí, es cierto, tienes que usar la inteligencia, pero sometida al Espíritu Santo, para analizar textos, para hacer comprensión de textos, para estudiar la gramática, pero aún tu intelecto debe estar sujeto a la voluntad de Dios, al Espíritu Santo. No quiere decir que Dios no va a usar tu intelecto. Sí, por algo nos ha dado intelecto, pero no solamente tu intelecto te va a permitir comprender esto. Eso no va a pasar. Y estos apóstatas, dice que blasfeman de cosas que no entienden, porque no tienen la capacidad de comprenderlas. Y Pedro está diciendo lo mismo, ¿no? Hablan mal de cosas que no entienden. Y Pablo dice lo mismo en 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, dice, ¿no?, que Satanás, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren, Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos, dice el texto. ¿Para qué? Para que el Evangelio no les resplandezca, para que no lo puedan comprender, para que no lo puedan entender. Y 1 Corintios capítulo 2, verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este es el texto, por decir, que cierra este punto que les estoy diciendo. Nos está diciendo el apóstol Pablo que el hombre natural, o sea, una persona común y corriente en su propio intelecto, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender, porque para él son locura. Por ejemplo, si alguien te dice, pero una persona vino y murió por ti en una cruz y él se sacrificó por ti, es absurdo. En mi intelecto, ¿cómo puede ser que una persona se va a entregar para morir por mí? Eso es absurdo. No lo puede entender, es locura. Por eso el texto dice, para ellos es locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, estos mismos apóstatas blasfeman de cuantas cosas no conocen, según el versículo 10, porque no las pueden comprender, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, y en las que sí pueden entender por naturaleza de la ley de Dios, lo que hacen es corromperlo, malograrlo, tergiversarlo, contaminarlo. Entonces, esto es lo que está diciendo Judas en este texto, y en el versículo 11 dice: ¡ay de ellos!, dice. ¡Ay de ellos!, dice en el verso 11. Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Prácticamente Judas está haciendo un análisis del Antiguo Testamento y nos está trayendo 3 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, está diciendo aquellos que han seguido el camino de Caín. Prácticamente el camino de Caín viene a ser ese camino de la rebeldía, ¿no? Porque, por ejemplo, en el texto de Hebreos capítulo 11, verso 4, se dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, por la cual alcanzó testimonio de que era justo. Si nosotros vamos al libro de Romanos, como lo habíamos analizado en la serie anterior, y que era la serie acerca de lo que es todo lo que es el libro de Romanos, ¿no? Podemos ver lo siguiente, ¿no? Y es que el libro de Romanos nos dice algo interesante cuando analiza el ejemplo de justicia, que es el ejemplo de Abraham. Y habíamos visto de que a Abraham prácticamente Dios le había dado una orden y él la obedeció por fe. Habíamos analizado también de que a Adán y Eva se le había dado una ley, se había dado una ley específica, que era la ley sobre no coger desde el fruto prohibido, y que ellos quebrantaron esa ley en ese momento, ¿verdad? Y habíamos hecho un análisis en griego de lo que significaba eso. Sin embargo, aquí el texto de Hebreos nos está diciendo de que Abel, el hermano de Caín, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por la fe. Y nosotros ya hemos analizado la palabra fe, la palabra pistis, ¿no? Es una pisteo, es tener fe, que es que en base a un conocimiento previo, o sea, la ley de Dios, tú actúas, ¿se acuerdan? Entonces, primero tienes un conocimiento de la ley de Dios, crees en ese conocimiento,
¿no? Tienes una firme persuasión de lo que has oído acerca de Dios, te sometes a la autoridad de Dios y actúas en base a esa verdad. Hay un cambio. Entonces prácticamente se piensa, y muchos exégetas y comentaristas bíblicos piensan de que aunque el texto no lo dice, ya Dios había dado indicaciones acerca de cómo tenía que ser la ofrenda, ¿no? Porque no se ve que Caín haya dado una mala ofrenda, ¿no? O sea, yo pienso que el texto no dice que Caín dio una mala ofrenda, simplemente dice el texto de que Abel dio una mejor ofrenda que Caín. ¿Y por qué? Porque Abel separó lo mejor de sus ovejas, ¿no? Y dio, prácticamente mató este animal, y con su sangre era un simbolismo de lo que iba a pasar con Cristo, ¿no? En cambio, Caín no obedeció las indicaciones acerca de las ofrendas que Dios había dado, ¿no? En cambio, Abel fue obediente porque Dios dio una orden acerca de los sacrificios, y Abel supo obedecer las indicaciones de Dios y supo hacer la ofrenda tal como Dios lo había dicho. Pero Caín no. Caín hizo lo que a él le parecía hacer, hizo su voluntad, a pesar de que él pensaba que estaba bien adorar a Dios de esa manera, pero Dios no le agradó ese tipo de adoración, ¿no? Y eso también es algo interesante, ¿no? Porque si tuviéramos que aplicar nuestras vidas, diríamos, ¿estamos adorando a Dios como Él demanda que le adoremos? ¿O adoramos a Dios como nosotros pensamos? Y como a nosotros nos parece que está bonito, pues decimos, bueno, yo adoro a Dios como yo pienso, igual se ve bonito como yo lo adoro. Pero ¿será realmente la adoración que Dios espera de nosotros? Por eso el texto dice que Él espera adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, el texto aquí habla acerca de que el texto dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, ese camino de rebeldía, ese camino de no obedecer lo que ya Dios ha establecido. Por eso dice en 1 de Juan capítulo 3 verso 12, también dice, no como Caín, que era del maligno, dice, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Este texto nos hace ver de que ya el corazón de Caín era un corazón rebelde, que no quería sujetarse y someterse a la ley de Dios. Y prácticamente cuando Judas en el texto 11 hace un llamado a esa historia, está diciendo, ay de ellos, ay de estos apóstatas, porque han seguido el camino de Caín. O sea que conociendo la ley de Dios, hacen lo que ellos quieren, se rebelan contra esa ley y terminan haciendo su propia voluntad. Luego dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, ¿no? Y si analizamos Número capítulo 22, del capítulo 22 al capítulo 25, podemos ver prácticamente que Balaam, que era un profeta, ¿no? Y con el plan de beneficiar al rey Balac de Moab a cambio de arrastrar a Israel a la idolatría, trayendo juicio sobre Israel. O sea, ¿qué es lo que pasa? Había un rey, el rey de Moab, que era el rey Balac. ¿Y qué es lo que hace el profeta Balaam? A cambio de dinero que le ofrece el rey Balac de Moab, él hace un plan, planea algo para que el rey de Moab, los moabitas, puedan prácticamente ir en contra de Israel y arrastran a Israel hacia la idolatría. Entonces, esto es tremendo, ¿no? Porque prácticamente podemos ver que a cambio del dinero, a cambio de algo material, ellos son capaces de ir en contra de lo que Dios quiere, en contra de la voluntad de Dios. Entonces, otra de las cosas es que dice que hay de aquellos que no solamente han caído en el pecado de Caín, ¿no? Aquí el texto dice, sino que el camino de Caín se lanzaron por lucro en el error de Balaam, ¿no? O sea que lo hacen por dinero, son capaces de pervertir la fe. Por dinero son capaces de contradecir la ley de Dios. No importa. Si Dios diga lo que diga, yo por dinero hago lo que sea. Y luego dice, ¿no? Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Y quién es Coré, no? Prácticamente es un personaje en la época de Moisés que junto a otros 250 judíos se van a rebelar contra la autoridad de Moisés. ¿Y qué les pasó a ellos? En Números capítulo 16, verso 31, se habla sobre las consecuencias del pecado de rebeldía de Coré con esos 250 judíos y se dice, en cuanto a Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió. Dios abrió, ni siquiera lo hizo Moisés. La tierra se abrió porque Dios la abrió y se tragó vivos a todos los que habían seguido a Coré,
junto con sus familias y todas sus pertenencias. Así fue como desapareció toda la gente que se rebeló contra el liderazgo de Moisés. Entonces Judas está diciendo, miren lo que está diciendo: ay de ellos, apóstatas, ay de aquellos que se burlan y blasfeman de las cosas sagradas sin conocerlas, porque su mente no ha sido regenerada y porque no las pueden percibir carnalmente, sino solo espiritualmente. Ay de aquellos, dice, porque han seguido el camino de Caín, de rebeldía, de no obedecer la ley de Dios, porque se lanzan por lucro en el error de Balaam, o sea, por dinero son capaces de hacer cualquier cosa en contra de corromper la sana doctrina, de corromper la voluntad de Dios, de ir en contra de la ley de Dios. Y perecieron en la contradicción de Coré. Lo que está diciendo prácticamente Judas es que el fin que van a tener los apóstatas va a ser el mismo fin de Coré y sus seguidores. Se rebelaron contra la autoridad de Dios y prácticamente van a ser tragados por la tierra. Van a tener un fin de muerte. ¿Y por qué? Porque se rebelan contra la autoridad de Dios. Son personas rebeldes, son personas que son capaces de corromper la sana doctrina a cambio de cualquier cosa. Muy bien, entonces leamos el verso 12. ¿Qué es lo que dice el verso 12? El verso 12 dice: estos, o sea, los apóstatas, estos hombres, son manchas en vuestros ágapes, ¿no? Que comiendo impúdicamente con vosotros. Aquí está hablando, estos ágapes eran estas reuniones de amor que tenían, estas reuniones de koinonía que tenían los cristianos, los primeros cristianos, ¿no? Como hasta ahora, lo que le llamamos células, ágapes en algunas iglesias. Estas reuniones donde la gente se reúne para poder mostrar el amor de Dios en koinonía, en amistad, ¿no? Él está diciendo, son manchas. O sea, hay mucha gente que está buscando de verdad al Señor, pero estas personas que son rebeldes a la autoridad de Dios son manchas en esos lugares. Corrompen ese lugar. Y dice que comiendo impúdicamente con vosotros, ¿no? Comen impúdicamente con vosotros, o sea, están comiendo contigo, están participando de los alimentos que se preparan en la iglesia, en las actividades eclesiásticas o de grupos para poder compartir un tiempo. Se apacientan a sí mismos. ¿Por qué se apacientan a sí mismos? Porque a ellos no les importa el bien de los demás, les importa su propio bien. Son egoístas. Solo les importa a ellos. Y luego dice, nubes sin agua. ¿Por qué son nubes sin agua, no? Llevadas de acá para allá por los vientos. Son nubes sin agua porque aparentemente aparentan frescura, aparentan que te van a dar agua, satisfacción, pero al final son secos, están secos y producen muerte. Dice, llevadas de acá para allá por los vientos, no tienen un propósito. No tienen propósito, están vacías. Árboles otoñales, o sea, árboles otoñales porque no hay ni frutos ni flores. Están muertos, como muertos. Sin fruto, dice, 2 veces muertos y desarraigados, ¿no? Y aquí la mayoría de comentaristas y la mayoría de estudiosos se inclinan más hacia que cuando habla de 2 veces muertos se refiere a que no solamente están muertos espiritualmente, sino que, como mencionábamos en el libro de Romanos, experimentarán la segunda muerte, ¿no? Judas ya los está viendo en el futuro, ¿no? Ya ellos van a experimentar la segunda muerte por siempre. Estarán apartados de la presencia de Dios para siempre. Estarán muertos por segunda vez, ¿no? Muy bien. Y aquí hay algunos textos que avalan eso, ¿no? Por ejemplo, dice en 2 de Pedro capítulo 2 verso 17, dice, estos son fuentes sin agua, dice, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pedro habla de lo mismo, pero Pedro también enfatiza el final. Está diciendo, para los cuales está reservada la oscuridad, ¿no? Y hay algo interesante también aquí, en Proverbios capítulo 25, versículo 14, dice, como nubes y vientos sin lluvia.
¿no? Dice, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. En 2 de Pedro capítulo 2 verso 13 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Entonces vemos cómo estos textos de Pedro y de Proverbios están prácticamente diciendo lo mismo, ¿no? Son personas que no tienen fruto, que están secas y muertas, y que lo único que hacen, que tienen su único fin, va a ser un fin de muerte. Muy bien, en el versículo 13 dice algo interesante, vamos a analizarlo. En el versículo 13 dice, fieras ondas del mar. Sigue dando características de estos hombres, ¿no? Dice, son fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Primero habla de fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, ¿no? Dice fieras ondas del mar, ¿no? Cuando está hablando de las olas, ¿no? Vemos que las olas cuando vienen grandes y empiezan grandes, son como líderes que empiezan brillando con fuerza al principio, ¿no? Pero luego decaen, porque su propio pecado y su propia carnalidad no solamente no los hacen continuar, sino que así como las olas, que al principio empiezan grandes, pero cuando revientan a veces tiran tierra o basura. Y eso lo dice Isaías capítulo 57 verso 20, da una idea parecida, ¿no? Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, dice, y sus aguas arrojan cieno y lodo. O sea, arrojan porquería, ¿no? O sea, son grandes olas, pero al final arrojan porquería en su espuma, cuando revientan. Y otra cosa interesante, ¿no? Que dice, son estrellas errantes. Y esto es interesante. Algunos intérpretes plantean de que al decir que son estrellas errantes, plantean de que son como estrellas fugaces, ¿no? Que tienen un poco de luz y luego desaparecen y pierden su luz. Pero esta interpretación quizás no sería tan fiel al texto, ¿no? Ya que el texto habla de la palabra errante, ¿no? Y en realidad habría que ver un poquito qué es lo que se pensaba en la física del espacio, ¿no? O en lo que vendría a ser la astronomía de esa época, ¿no? No es como la astronomía de ahora, han habido algunos conceptos que han ido cambiando. Eso no significa que necesariamente sean correctos, pero en la antigüedad, cuando se hablaba de una estrella errante, se pensaba que las estrellas, que también son los planetas, se les decía que eran errantes porque los planetas no solo giraban así, sino que también rotaban y se trasladaban, y nunca estaban en un lugar fijo, nunca iban en línea recta, sino que sus movimientos siempre estaban cambiantes. Entonces, cuando Judas está diciendo que estos apóstatas son como estrellas errantes, está diciendo que no son estables, que no solamente no son estables, sino que son incapaces de producir estabilidad en otros. Y no solamente eso, sino que no tienen un rumbo recto y por lo tanto no son capaces de liderar a nadie. Y esto es interesante. Muy bien, veamos al versículo 14, ¿no? El verso 14 de Judas está diciendo, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Versículo 14 y versículo 15. Prácticamente el texto 14 dice, de esto también profetizó Enoc. Aquí hay algo interesante. Quiero hacer otro reto de interpretación. El libro de Enoc es un libro también pseudoepígrafo, o sea, es un libro que no fue escrito en la época de Enoc, o sea, últimamente, o durante un buen tiempo atrás, ha sido descubierto que no fue un libro escrito por Enoc, de la mano de Enoc, porque ni siquiera la datación del libro es de la época de Enoc. Pero eso no significa de que Enoc, o sea, obviamente, aparentemente este texto hace referencia al primera de Enoc, su primer libro, porque prácticamente fueron dos partes, ¿no? Y aparentemente hace
está hablando del libro de Enoc, pero el libro de Enoc no es un libro canónico, es un libro pseudoepígrafo que prácticamente es intertestamentario, que asume haber sido escrito por Enoc, pero no fue escrito por Enoc, porque no data de la época de Enoc. Sin embargo, ustedes dirán, entonces, ¿por qué Judas lo menciona? Judas lo menciona porque Judas no está necesariamente hablando del libro de Enoc, que es el libro que nos muestran ahora, que aparentemente es el libro que fue escrito por Enoc. Pablo está hablando de Enoc, pero Judas está hablando de lo que dijo Enoc, no del libro. Y Judas está hablando de lo que dijo Enoc cuando Enoc estaba vivo. Y de hecho, algunos dirán, pero este pasaje también está en el libro de Enoc. Sí, pero por eso les vuelvo a decir, el que supuestamente escribió el libro de Enoc, que no fue Enoc, también cogió parte de lo que la historia judía conocía acerca de Enoc y lo colocó, y lo escribió. Y obviamente esta parte de aquí es real. Enoc sí lo dijo, y Enoc sí profetizó acerca de esto, sí fue real, pero no está refiriéndose a ese libro que aparentemente fue escrito por Enoc, sino a algo que Enoc dijo, porque Enoc fue el séptimo desde Adán, o sea, la descendencia desde Adán, vas contando 7 generaciones y aparece Enoc. Entonces, Enoc fue un personaje que vivió en santidad, que vivió con Dios, tuvo una gran comunión con Dios y fue llevado al cielo vivo, ¿no? Lo que dice la Escritura. Y prácticamente, ¿qué es lo que está profetizando Enoc aquí? Enoc está profetizando la segunda venida de Jesús, porque dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, dice, para hacer juicio contra todos, dice, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí está hablando del juicio de Dios en la segunda venida de Jesús. ¿Y cómo podemos ver esto? En Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 13, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Apocalipsis 19, 11, 14 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, se refiere a Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, obviamente, esa mención que está haciendo Judas está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero ¿por qué Judas menciona esto? Porque así como está diciendo que Enoc ha profetizado de que al fin de los tiempos los impíos van a ser castigados por sus obras, él está diciendo el fin que les espera a estos apóstatas es el castigo eterno. Jesús va a regresar por segunda vez y Jesús va a castigar a cada uno por su impiedad, a cada uno por sus pecados y su desobediencia a la ley de Dios. Muy bien, vamos entonces al último texto, que es el versículo 16, es el último versículo de hoy, y luego voy a hacer un análisis de las características de los apóstatas para poder terminar. En el versículo 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, dice, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas y adulando a las personas para sacar provecho. En este versículo 16 vemos que Judas va a dar 5 características adicionales más sobre los apóstatas. Lo primero que va a decir es que son murmuradores, que significa que son murmuradores o se quejan de todo. Son personas que se andan quejando de lo que Dios hace. Así como el pueblo de Israel cuando decía, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, porque allá teníamos que comer, teníamos donde vivir, no estábamos bajo el sol y bajo el desierto. Y se quejaban, a pesar de que veían todo lo que Dios hacía, ellos se quejaban, eran quejumbrosos, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características de los apóstatas. Andan quejándose de todo lo que Dios anda haciendo, ¿no? Que por qué Dios hace esto, que por qué Dios hace lo otro. Entonces, está dando una característica interesante, ¿no? Y es lo que pasaba en ese momento. Eran personas que se quejaban y estaban descontentos con lo que Dios hacía. Después dice que son querellosos, son personas que todo lo critican, ¿no? Critican todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace y tratan de encontrarle una falta. O sea, a todo lo que Dios hace o dice, ¿no?
y se quejan de que sus circunstancias, todas sus circunstancias y todas las cosas malas que pasan son culpa de Dios, ¿no? Dios tiene la culpa de todo lo que me pasa, empiezan a cuestionar a Dios, empiezan a prácticamente criticar todo lo que Dios hace. Otra de las características que Judas está diciendo es que andan en sus propios deseos, o sea, son personas que anteponen sus deseos y su voluntad a la voluntad de Dios. Prefieren hacer lo que ellos quieren, lo que ellos anhelan, a pesar de que sus anhelos y sus deseos quiebren la ley de Dios o falten a la ley de Dios, no les importa. Sus deseos son primero. Otra característica que Judas va a dar aquí es que dice, cuya boca habla cosas infladas. Significa que son personas con arrogancia. Y generalmente son personas arrogantes con respecto a los comentarios que hacen contra Dios. Son arrogantes, ¿no? Son personas que tienen... es lo mismo que va a pasar en el Armagedón, ¿no? En el Armagedón, el anticristo, con las personas que sigan al anticristo, van a pretender, o sea, en la arrogancia que tienen, van a pretender pelear contra Dios y sus ángeles. O sea, imagínense, es una arrogancia tremenda, que pretender que tú vas a poder pelear contra Dios, contra Jesús y sus ángeles. O sea, es una arrogancia de que tú eres superior a Dios o superior a Jesús. Ah, ese Jesús es un tal por cual, ¿no? Ese Dios es un tal por cual. O sea, a ver si Dios fuera inteligente, pues, y si Dios fuera grande, a ver por qué hay maldad en el mundo. La clásica pregunta, ¿no? Y si Dios es así, ¿por qué Dios permite esto y el otro? Y entonces hay una arrogancia, ¿no? Pretende ser más sabio que Dios. Hay una arrogancia, ¿no? Quieres cuestionar a Dios. Esa es una de las características. No estoy diciendo estoy diciendo las características de los apóstatas, ¿no? Aquellas personas que prácticamente empiezan bien en los caminos de Dios y luego terminan yéndose hacia otras, desertan del Evangelio, ¿no? Muy bien, hay otra característica interesante que dice que el texto dice adulando a las personas para sacar provecho. Esto es interesante, si bien el texto dice adular, pero recordemos de que esta palabra adular es más que todo una palabra griega, ¿ok? Pero el texto, si queremos ser fieles al texto, tenemos que tener el pensamiento hebreo. Esto es importante. ¿Por qué es importante entender el pensamiento hebreo? Porque es como yo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, como yo he venido a los Estados Unidos adulto, es diferente. Si yo tuviera que escribir un libro en inglés, por más que lo escriba en inglés, van a haber pensamientos latinos que no me voy a poder quitar. O sea, puedo acostumbrarme al sistema americano, puedo aprender muchas cosas en este país, puedo seguir, pero siempre van a haber cosas oriundas de mi persona como latino, o algunos tipos de cosmovisión latina que van a influir en mi escritura, de alguna manera, cosas que no va a tener una persona que ha nacido aquí, o que tiene una cosmovisión diferente, ¿no? Ni aún así, porque aún las personas que han nacido aquí tienen una cosmovisión doble, ¿no? Porque en su casa tienen una cosmovisión latina y cuando salen tienen una cosmovisión americana. Prácticamente viven en el medio, entre dos mundos. Y hay artículos sobre eso, ¿no? Pero la persona que escribe este texto, por más que lo escribe en griego, tiene un pensamiento hebreo, ¿no? Y el pensamiento hebreo ahí no es adulando, que prácticamente es como... se está refiriendo más que todo en el texto hebreo, significa ser parcialista. ¿Y qué significa ser parcialista? ¿No? Que por ejemplo, cuando tienes que lanzar un juicio sobre algo, la Biblia decía de que tú tenías que ser imparcial. No podías ponerte del lado de nadie, ¿verdad? Sino que tenías que juzgar una situación de acuerdo a la ley de Dios. No podías hacerlo en base a esta persona o por favorecer a la otra. Entonces, cuando el texto dice adulando a las personas, se refiere a que tú buscas ser parcialista. No importa que vaya en contra de la ley de Dios, eres parcialista. O sea, empiezas a ser, como dirían en español, sobón con alguien, ¿no? Le frotas la franela, como dicen, ¿no? O sea, ¿para qué? Para quedar bien con esa persona. No importa que vayan que sea algo injusto, con tal de quedar bien con esta persona, ¿no? Entonces, con tal de yo recibir algo a cambio, un favor a cambio, algo que
que me convenga. Entonces, Pablo está hablando de estas características, ¿no? Que está prácticamente, la palabra adular está hablando de mostrarse parcial, ¿no? O sea, mostrarme a favor de alguien sin importar que eso vaya en contra de la ley de Dios. ¿Por qué? Por un beneficio personal. Muy bien, entonces, hasta ahí hemos podido ver algunas cosas, y para terminar, me gustaría hacer un resumen desde el versículo, o sea, de las características, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, Judas menciona algunas características de estos apóstatas, ¿no? En el versículo 4 se menciona 3 características: que los apóstatas son impíos, son moralmente pervertidos y niegan a Cristo. En el versículo 8 se menciona que contaminan la carne con sus pecados sexuales, que son rebeldes a la autoridad de Dios y que maldicen a las autoridades superiores. En el versículo 10 se dice 3 características: son soñadores, son ignorantes de las cosas espirituales y corrompen la verdad doctrinal o la fe. En el versículo 16 se dice 5 verdades: son murmuradores contra Dios, o sea, son personas que se quejan de todo lo que Dios hace, critican a Dios por todo, buscan intereses personales siguiendo sus malos deseos, su pecado, hablan arrogantemente contra Dios y adulan a las personas. El siguiente video, que ya es el último video, voy a hacer un análisis prácticamente ya de los últimos versículos. Son solo 25 versículos, son 9 versículos últimos, y vamos a terminar prácticamente el libro de Judas. Vamos a orar entonces para poder terminar este video, y nos vemos la siguiente semana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, quiero darte la honra y la gloria en este momento. Bendecir a todos los que están escuchando, Señor, en este momento. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Te pido que tú bendigas mi vida también, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú hagas que esta palabra, Señor, que hemos aprendido el día de hoy, podamos guardar en nuestro corazón, poder comprender un poquito más acerca del libro de Judas, Señor, y aplicar estas verdades en nuestras vidas, no solo para identificar a aquellos que están pervirtiendo la sana doctrina en nuestras iglesias, Señor, o saber discernir cuando escuchamos un mensaje en YouTube o en Internet, para poder saber discernir quiénes están pervirtiendo la fe y quiénes están, Señor, enseñando cosas que corrompen la fe, Señor. Ayúdanos a discernir, Señor, a orar por esas personas, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes a no apartarnos de la verdad. Ayúdanos a vivir siempre ligados a Jesús y a poder vivir la sana doctrina, Señor, y a aprenderla y a estudiarla, para que de esa manera podamos defenderla, como dice Pedro, que debemos estar preparados para presentar razón de nuestra fe. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te pedimos todo esto, bendito Dios.